Ya, pero es que sabe que justamente, y usted la nombraba recién, estamos junto a la ex subsecretaria de Salud, Janet Vega, salubrista también y asesora de la Organización Mundial de la Salud. La queremos saludar, sumar a esta conversación. Ajá. Mire, yo Doctora justo Vega, la cité a la... Sí. justamente, pues sí, ni que hubiese sabido, mira, ahí se está riendo de esto. Doctora Vega, la escuchamos y sabe que por lo mismo, porque aquí no se trata de conceptos que uno pudiese empezar a tirar como al voleo, ¿no? Pero la inmunidad de rebaño lo que nos lleva a pensar es, por fin vamos a tener cierta libertad, una nueva normalidad como se le ha llamado, pero las cosas van a empezar a cambiar. Usted ha dicho que esto no necesariamente se va a alcanzar este año. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Cuál es la percepción que ven ustedes? Bueno, primero saludarlos a todos. Buenos días. Saludar a José Miguel también, buenos días. La verdad es que esto lo hemos dicho efectivamente repetidamente. No es posible. Primero, no es posible realmente predecir cuándo se alcanzará inmunidad de rebaño, porque la inmunidad de rebaño es un fenómeno que finalmente se alcanza a nivel global cuando se logra detener que el virus siga transmitiéndose. Eso es inmunidad de rebaño. Las personas tienen tal nivel de inmunidad que el virus no se sigue transmitiendo y por lo tanto se extingue. Eso con las vacunas actuales, con la cantidad de nuevas variantes que está apareciendo, sabemos que no se va a lograr en ningún país antes de fin de año. Las predicciones más optimistas muestran para Estados Unidos que podrían alcanzar inmunidad de rebaño si es que no se le agregan nuevas variantes y si es que las vacunas mantienen su efectividad contra estas nuevas variantes y aparecen alrededor del último semestre de este año. Y el Reino Unido un poquito después. Doctora Vega. Considerando que ellos... Sí. Perdón, brevemente antes que avancemos en tantas Sí, por aristas, favor. ¿no? Doctora Vega, a ver, para poner las cosas en términos prácticos, nos tenemos que hacer la idea, definitivamente, ante tal nivel de incertidumbre y de múltiples amenazas todavía en estudio, porque las certezas son pocas, hay que decirlo. O sea, incluso en materia de vacunación, recordemos que las vacunas, si bien han mostrado un buen desempeño y son efectivas para lo más grave, todavía están en estudios clínicos, fueron autorizadas de emergencia. Luego, nos tenemos que hacer la idea de que, por ejemplo, este año va a ser muy difícil normalizar las clases presenciales. ¿Ese tipo de cosas van a ser difíciles este año? Mira, incluso más radical que eso, nos tenemos que hacer la idea que como toda pandemia global de este nivel, que la última fue hace 100 años la española, el mundo que conocimos antes ahora va a ser un mundo diferente. Eso es, no vamos a volver ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni a fin de año a vivir como vivíamos antes. Las pandemias duran en general 4 años alrededor en resolverse. Por lo tanto, 4 años. Y si es que logramos erradicar, podemos volver alguna vez en teoría a nuestra vida anterior. Si ocurre lo que esperamos, que es que el virus se transforme en un virus endémico, vamos a agregarlo a nuestras amenazas que aparecen cada cierto número de años, como la influenza. Por lo tanto, primero, comunicación de riesgo. La vida no va a volver a ser como era antes de la pandemia. Ahí me quiero detener antes de que se diga desarrollando la idea, porque acaba de decir no volveremos antes de 4 años a tener la vida como antes. ¿Qué significa eso? Cuando Gonzalo pregunta, entonces las clases no vuelven este año. ¿No vuelven este año? O sea, ¿o no deberían volver? No. ¿O qué va a significar en 4 años más? O sea, para que nos diga un poco cómo sería esta nueva vida de aquí a 4 años. Esta nueva vida de aquí a 4 años debería ser con una vigilancia muy estrecha de que no aparezcan nuevos brotes con nuevas variantes que generen que haya un nuevo aumento de casos y de nuevo confinamiento. Segundo, para que podamos volver a las actividades presenciales, protegiendo a los niños y protegiendo a los trabajadores, tenemos que ser capaces de tener una estrategia que nos mantenga, ojalá la circulación viral lo más baja posible. Lo ideal es la estrategia cero COVID, que ya nosotros no la implementamos. Bueno, ojalá la circulación viral lo más baja posible para poder mantener, ¿qué cosa? Mantener los niños en el colegio, mantener los trabajadores trabajando y mantener algún grado de vida normal social,
con uso de mascarillas, con distanciamiento, pero para eso es sine qua non que bajemos la transmisión del virus. Y eso no se hace con vacuna. La vacuna lo que hace es que la persona que se vacunó está protegida de enfermar y de morir, pero no significa que corta la transmisión del virus. La transmisión del virus se corta tipo Nueva Zelanda. Cierro todo por 1 o 2 semanas al comienzo y de ahí uso ese tiempo para implementar una trazabilidad total, de modo que cualquier incendito que aparezca lo disminuya. Doctora. Entonces, ¿qué podemos esperar? Disculpa, ¿qué podemos esperar? Si lo hacemos bien, podemos esperar que vamos a tener una vida en la cual nuestros niños van a estar la mayor parte del tiempo en clases, en una modalidad mixta. Nuestros trabajadores esenciales van a estar trabajando y el resto de nuestros trabajadores la mayor cantidad de tiempo posible presencialmente, pero con algunos periodos en los cuales van a tener que estar en la casa. Y nosotros como público, ojalá sin estas cuarentenas que no sirven para nada extendidas, sino que eventualmente con episodios muy cortos de cuarentena, pero de cierre, para bajar circulación si es que tenemos circulación muy alta. Ya, o sea que exactamente la imagen que estamos viendo no corresponde a ningún panorama que usted está planteando. Esta imagen que estamos revisando es dentro de la franja horaria para hacer deporte, vida sana, durante la jornada de ayer domingo, en Pocuro. Aquí lo que menos se ve es un aislamiento, aquí lo que menos se ve son calles vacías en una situación en la cual estamos en plena cuarentena, sí con un horario para tratar de despejarse, de poder tratar de hacer cierta actividad física, una que incluso se trata de ampliar a la semana con los colegios, que se ha pedido que entren un poquitito más tarde. Doctor Bernucci, a ver, cuando vemos una imagen como esta, donde hay un montón de gente, están ocupados ambos carriles por bicicletas, por gente trotando, por niños en monopatín, ¿sirve de algo? ¿Eso es un riesgo? A ver, aquí hay que dejar ciertas situaciones bien claras en general. Todas las actividades al aire libre tienden a ser de menos riesgo que actividades en sectores cerrados, ¿ya? Eso hay que partir, digamos, teniendo en cuenta eso. Obviamente que uno desearía que la concentración de personas por metro cuadrado sea mucho menor, pero la actividad deportiva al aire libre tiene un muy bajo riesgo de transmisión, sobre todo si se respetan los espacios, versus, por ejemplo, a la actividad de un gimnasio. Nosotros como colegio lo que hemos señalado es que todas estas medidas, independientes, digamos que uno ve muchísima gente, efectivamente tal como se está viendo, es que tienen que ser coherentes. Aquí nosotros tenemos problemas, por ejemplo, porque nosotros como colegio, cuando planteamos, por ejemplo, que en un mall X bastante conocido, digamos, de la zona, donde hay un aforo de 12.000 personas, que tiene 20.000 metros cuadrados, y en un parque nacional que tiene 8.000 hectáreas y el aforo son 100 personas, esas medidas no son coherentes, ¿ya? Entonces, lo que plantea la doctora Vega, en la cual nosotros concordamos casi en un 102%, es que efectivamente cuando planteamos esta nueva vida que vamos a tener que plantear, nos vamos a tener que poner a cuestionar todas estas actividades que son de alto riesgo. Entonces probablemente los malls, como los conocemos, probablemente no van a tener que ser como son ahora actualmente, ni el aforo que tienen. Probablemente las empresas, y esto nosotros lo venimos planteando desde el año pasado como colegio, las empresas, los gremios empresariales van a tener que empezar a plantearse políticas de teletrabajo mucho más fuertes de lo que están planteando actualmente hoy en día. ¿Para qué? Para que, así como bajamos la presencia de los malls, así como bajamos todas las actividades que están encerrados, así como vamos a tener que disminuir la circulación de los trabajadores del transporte público, todo eso va a durar este periodo que dice de 4 años, la doctora que dice del promedio de 3, de 4 años. Doctor Bernucci. ¿Para qué? Para hacer ese esfuerzo para mantener a los niños en el colegio, porque es la única forma de mantener la circulación vital baja. Entonces, nosotros planteamos el año pasado, desde mediados del año pasado, el 2021, tenemos que planificarlo como si fuera epidemiológicamente el año 2020. Lamentablemente pasó el tiempo y no lo hicimos, pero pareciera que siempre estamos detrás, ¿no es cierto?, corriendo de esta gallina que se nos arranca. Sí. Doctor Bernucci, a ver, yo creo que lo que ustedes están planteando es trascendental, porque de una otra manera uno coincide mucho y conecta mucho con lo que dice la doctora Vega. Sin duda que nuestra vida cambió, que nuestra vida va a tener que cambiar. Pero a mí, en lo personal, me preocupan mucho nuestros niños y niñas. Por
varios motivos. En primer lugar, también por la preocupación que ha manifestado Educación, en el sentido de que, pucha, tenemos un alza de la obesidad infantil y cómo no, si hay mucho sedentarismo, también esto nos ha llevado el encierro a que los niños se muevan mucho menos. Pero creo que necesitamos priorizar los esfuerzos y acelerar ciertas cosas. Si entendemos que nuestra educación va a ser al menos mixta entre presencial y telemática, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo súper potente por dotar a todos los niños y niñas en el territorio nacional por conexiones estables de internet y por aparatos que les permitan hacer esto de una manera satisfactoria. Porque hoy día a veces en una familia 4 personas se están peleando un teléfono para poder trabajar, hacer la tarea, bajar guías, incluso hasta PowerPoint les piden. Y resulta que sabemos que eso es muy complejo en un teléfono, en una mano, digamos. No sé si me explico. O sea, si estamos visualizando esto como una instalación de largo plazo, vamos a tener que apurar el tranco en eso, ¿eh? Es que yo creo, perdón Gonzalo, y aquí te quiero robar la es que justamente yo creo que en eso estamos muy atrasados. O sea, mira, no es por hacer leña del árbol caído, pero yo quiero que aprendamos de nuestros mismos errores, y nuestros mismos errores como país, siquiera como planeta. Pero ¿cuántos meses estuvo el ministro de Educación peleando con el presidente del Colegio de Profesores por la vuelta a clase? O sea, ¿por qué no ocupar todo ese mismo tiempo justamente para, por ejemplo, hacer los planes que tú estás diciendo? O sea, acá pasó un año completo que no fuimos en clase, donde se pudo haber planificado el internet, los equipos, lugares de distribución, porque el mundo epidemiológico en el cual nosotros aprendemos, yo digo como colegio, nosotros aprendemos mucho de la doctora Vega y digamos, y de sus pares, el mundo epidemiológico, nadie en el mundo epidemiológico planteó en su minuto que este año 2021 le íbamos a ganar al coronavirus. El mundo científico, académico, sabía que el 2021 iba a ser muy parecido al año 2020. Entonces, lamentablemente, todos estos planes, todas estas planificaciones, perdimos prácticamente 6 a 8 meses, digamos, en poder saber qué es lo que teníamos que adelantarnos a este año 2021. Y esperemos que no nos pase lo mismo para el 2022. Ahí, claro, estamos viendo un problema que lo tenemos hoy día y que se viene muy grave, porque no solamente estamos hablando que tenemos cifras de obesidad altísimas, sino que además está estudiado que los niños cuando hacen deporte hay que inculcárselos desde chico también. Entonces este va a ser un problema extendido en los años y a largo plazo en nuestro país, además de las lagunas estudiantiles que van a quedar con la educación a distancia. Si es imposible entender de la misma manera, como tú bien decías, muchas veces en un celular están estudiando los niños con la conexión más o menos y hay otros niños que ni siquiera tienen esa posibilidad. Entonces ahí tenemos un problema feroz. Y lo otro, doctora Vega, que me gustaría saber, porque cuando usted dice que este va a ser un problema que vamos a vivir a lo largo de 4 años, estamos sufriendo un problema de cesantía terrible, de cómo la gente se ha empobrecido en nuestro país. Estamos hablando de 2.300.000 chilenos que de clase media pasaron a la vulnerabilidad. ¿Cómo ve esto usted para adelante? Las opciones de trabajo, ¿vamos a seguir también en estas mismas cuarentenas? ¿La gente va a tener que estar encerrada y quizás le va a costar mucho más encontrar trabajo? Gracias. Bueno, primero, cuando hablamos 4 años, hablamos del total de una epidemia global. Por lo tanto, estamos como en el año 2, digamos. Pero vamos a los dos temas. El tema educacional primero. Aquí hay temas que hay que aprovechar, entre comillas, esta oportunidad para hacer cosas que son bastante obvias. Primero, mejorar la conectividad en zonas rurales. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos una tremenda carretera digital en el país, pero esa carretera digital no necesariamente salen las conexiones a las localidades rurales. ¿Por qué? Porque las telefónicas no necesariamente están interesadas en hacer esa llevada de fibra óptica porque no les renta. Por lo tanto, eso significa una política de telecomunicaciones acelerada para asegurar que no ocurra lo que ocurre en estos momentos, que es que los niños que son de lugares rurales o de comunidades más pobres están con mucha mayor deserción y con mucha menos asistencia a clases durante el año de tipo virtual. Segundo, efectivamente los niños, nuestra primera preocupación, y eso tenemos que tenerlo claro, por lo tanto los niños deben ser los primeros en entrar y los últimos en salir si es que tenemos eventos de aumento de contagiosidad, para tratar
de poder tenerlo lo más posible de manera presencial, dentro de lo que es lógico, no con medidas voluntaristas. En este momento, por ejemplo, con el nivel de transmisión que tenemos, nadie podría plantear que los niños van al colegio. Pero si lo hacemos bien y si tomamos las medidas poblacionales, podríamos lograr que nuestros niños estuvieran, como ocurre en Francia y en otros lugares, en que tienen una situación brutal, pero los niños siguen yendo al colegio, y sobre todo los niños más pequeños, que son los que se enferman menos y transmiten. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que, para todos los niños, incluso los jóvenes, perderse tan prolongada etapa de su formación, no solamente hablo de contenido, sino de lo que significa en la vida estar en el colegio o en la escuela. Así es. Pero hay unos que realmente cala hondo lo que están enfrentando, porque un chiquitito, una chica de 1, 2 años, no ha aprendido a leer ni a escribir como debiera. Porque eso es muy difícil hacer por telemáticamente. Enseñarle a un niño a leer y escribir de lejos es prácticamente imposible. Entonces, de ese calado es la gravedad de lo que estamos enfrentando. Tal cual. Pero no solo eso, doctora Vega, porque también está el tema sanitario del aumento de la obesidad infantil, que es muy, muy grave. Pero es que ahí, Gonzalo, está el tema de la generación completa que estamos teniendo hoy, que ya veníamos con problemas de obesidad, de falta de movilidad de los niños, de que hicieran ejercicio, producto de una serie de factores. Pero ahora la problemática mayor es que estamos criando, doctora Vega, una generación que podría tener este tipo de problemáticas, porque aquí hay 2 años en los cuales están estancados y que los índices de obesidad siguen y siguen aumentando. Sí, y eso desafortunadamente, por eso que las pandemias son tan brutales, porque no solamente afectan la salud, sino que afectan la parte más importante de nuestra vida, que es nuestra socialización con el resto de los seres humanos, y los niños son los que sufren más. Efectivamente, ahora, para ser realmente precisa, el nivel de obesidad nuestro ha ido aumentando ya desde hace muchos años, y nuestros niños son bastante obesos, y efectivamente, tal como ustedes dicen, el encierro prolongado y esto de estar todo el día conectados a un aparato de televisión o de celular o de computador aumenta aún más el problema, porque además la ansiedad del encierro en general, o uno deja de comer o se pone a comer todo lo que encuentra. Entonces, esos temas son súper importantes para la política pública, para definir una estrategia país frente a un problema que es un problema país, que tiene aspectos sanitarios los más importantes, pero tiene aspectos sociales importantes y aspectos económicos importantes, tal cual como ustedes dicen. Bueno, usted lo dice muy claro, doctora. Yo creo que aquí es urgente una estrategia país. Estamos hablando de que la obesidad y el coronavirus están totalmente ligados para los niños de nuestro país, además del tema de los estudios. O sea, son 2 grandes temas que se presentan. Entonces, y el trabajo. ¿Ah? El tema del trabajo. Y el tema del trabajo. Son los 3 temas principales que queremos seguir hablando con ustedes, por supuesto. Usted también quería comentar precisamente lo que hablábamos de estas lagunas estudiantiles que van a tener nuestros estudiantes, porque bien lo decían, primero y segundo básico son las edades en que los niños aprenden a leer y escribir. Y yo le voy a decir una cosa, o sea, la gente que no tiene la oportunidad de enseñarle a su hijo, yo tengo una hija en primero y segundo básico, no existe ni una posibilidad que la mía que va en segundo básico hubiera aprendido a leer si uno no lo hubiera enseñado. Es imposible por las clases en línea, es muy complejo. Entonces ahí también usted quería agregar algo. Sí, solo decir que dentro de los riesgos, los niños más pequeños son los que efectivamente es el primer grupo que uno tiene que volver al colegio. Y ahí también hay otra estrategia que podría a lo mejor desarrollarse en conjunto con los profesores y con los padres, porque la estrategia de iluminados solo, aunque nosotros digamos las cosas, nos sirven, hay que convencer. Entonces, la estrategia de mantener en clase a los niños, y sobre todo a los niños pequeños, esa es la primera prioridad. La primera prioridad es efectivamente la socialización y la primera parte de la educación. Y por lo tanto, de ahí uno tiene que planificar completa la estrategia para permitir que eso ocurra, permitir que eso ocurra asegurando que los muchachos efectivamente pueden estar protegidos en los colegios,
que hay una buena vigilancia en los colegios cuando hay un brote para poder ir cerrando inmediato y abriendo lo antes posible, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, le quería preguntar al doctor Bernucci, porque los médicos que trabajan también en el sistema de urgencias son los testigos de quiénes son los que están entrando. ¿Qué características tienen las personas que están llegando a demandar atenciones críticas, ¿no?, por esta enfermedad? Doctor Bernucci, efectivamente se está dando con mucha frecuencia pacientes más jóvenes y sobre todo cuando tienen algún grado de obesidad, ¿son los que peor lo pasan? ¿Son los que más difícil la tienen? Mira, en general, efectivamente en este segundo pic lo que estamos viendo es que hay una mayor cantidad, una proporción mayor comparado con el primer pic de pacientes que... de pacientes de menor edad en general. Y eso comparado esta ola con la primera ola. Efectivamente, el porcentaje de pacientes menor de 60 años ha sido mayor en este pic que referente a la primera. Ahora, hay varias hipótesis que hasta el momento son hipótesis porque lamentablemente todavía no podemos comprobarlas. Es que tiene que ver con que uno podría ser el factor variante, que se sabe que las variantes en general son más agresivas con personas más jóvenes y por lo tanto podría ser una hipótesis. Decimos que es una hipótesis porque todavía no tenemos la medición de la penetrancia comunitaria de la variante y cuáles son estas variantes referentes a la comunidad. Sabemos que están, pero no sabemos en qué proporción. Hay otra hipótesis también que tiene que ver con susceptibles. Todavía en Chile queda mucha población susceptible de infectarse y por lo tanto podemos pensar de que esas personas que son susceptibles están llegando ahora actualmente. Sin embargo, a pesar de que sabemos que son personas más jóvenes, el promedio o la mediana de edad de personas ventiladas en nuestro país se mantiene en los 72 años. O sea, esta es una enfermedad que sigue atacando a los adultos mayores, que todavía no vemos la respuesta comunitaria total de la vacuna en ese grupo y que por lo tanto en realidad las medidas que son aparte de la vacuna tenemos que mantenerlas. La obesidad, así como la edad, que es el principal factor de riesgo para complicarse y fallecer de coronavirus, la obesidad y las enfermedades crónicas también son factores de riesgo y que pueden acompañar la edad y por lo tanto las personas obesas tienen mayor probabilidad de poder complicarse por el coronavirus. Ya, pero ahí, doctor, las complicaciones principales que puede tener una persona, porque ya sabemos las comorbilidades, lo hemos hablado tanto, pero las complicaciones que uno podría ver en alguien que tiene un sistema inmune deprimido, por ejemplo, o alguien que de frentón está con un problema de sobrepeso importante, sobre todo cuando hablamos de personas jóvenes, porque convengamos que, como decía la doctora Vega, cuando uno está en el encierro, hay dos posibilidades, o la angustia carcome y el estómago se cierra, o vamos metiendo comida como que hay con la ansiedad que tenemos, y de verdad, gente que no había tenido problemas de peso está empezando a tener, y muchos, ¿o me equivoco? Sí, a ver, pero yo creo que la doctora Vega lo trató de señalar en algún minuto. Acá tampoco tenemos que hacernos los lesos. Chile tenemos un problema nosotros de salud pública con la obesidad, mucho antes de la pandemia. Sí, absolutamente. Por eso, este problema de obesidad no apareció con la pandemia. Se agudizó como tantas otras cosas nomás. Por eso, no, pero quiero señalar, digamos, que nosotros tenemos un problema como país, efectivamente, con la obesidad, y que esto no parte con la pandemia ni va a terminar con la pandemia, y es principalmente porque nosotros hemos tenido un cambio en el sistema de alimentación en el cual se ha visto reflejado porque nuestros alimentos que son que tienen mucha cantidad de calorías, ya son muy baratos y de muy fácil acceso. Los alimentos que son nutricionalmente mejores son muy caros y son de mucho más difícil acceso. Nosotros tenemos las horas de trabajo que tenemos, más las horas de desplazamiento, son muchas horas al día, lo que deja poca horario para el esparcimiento. Los espacios verdes, las áreas verdes que tenemos o las áreas de esparcimiento en comunas más pobres son mucho menores que en comunas más ricas. Las horas destinadas a esparcimiento
son mucho más limitadas en nuestros colegios y se han ido acortando con el tiempo. Entonces, la verdad es que nuestros problemas desde el punto de vista de política pública son hace muchísimo tiempo y estos no van a empezar Doctor a terminar Benucci. con la pandemia. Entonces, la verdad es que lo que sí sabemos es que en poblaciones que tienen mayor obesidad, la posibilidad de fallecer por coronavirus es mayor que en las poblaciones que tienen menor obesidad.